Buenos días. Tenemos hoy el placer de poder entrevistar una vez más, otra vez, a un amigo de nuestra casa. Juan Macià es jesuita, es teólogo, es especialista en bioética. Es quizás, creo yo, sin exagerar, el que mejor conoce ese puente entre las dos culturas, entre el Oriente y el Occidente, porque es ya casi tan japonés como murciano, aunque las raíces yo creo que nunca las olvidan, ¿verdad? Está con nosotros hoy porque vamos a presentar nada menos que 2 libros, porque es además un ferviente escritor. Juan, bienvenido. Muchas gracias, encantado de estar con vosotros otra vez. ¿Estás de paso en Madrid? Pues sí, muy de paso, un viaje muy breve. Siempre estás de paso. Bueno, la vida entera es tránsito y éxodo, ¿no? Pero esta vez ha sido un viaje por culpa de por culpa no, gracias a 2 traducciones. La de un libro del padre Kadawaki, un jesuita japonés, maestro zen, que estamos traduciendo ahora al español, y la traducción del poema de Unamuno, el Cristo de Velázquez, al japonés, y con motivo de esas. Kadawaki. Es conocido porque precisamente yo estaba ahora acompañando un grupo de ejercicios espirituales allí en Murcia. Hay un buen grupo de personas que han hecho ejercicios con él aquí en Europa. El padre Kadawaki sabía italiano, español, alemán y muchas lenguas. Es un hombre, es una labor de inculturación, y que ha publicado en japonés los ejercicios espirituales de San Ignacio comentados. Y sus últimos 2 libros son sobre el místico y gran maestro zen Dogen del siglo XIII. ¿Y van a salir ahora en español? Ese libro, próximamente, estoy ahora en mitad de la traducción. Pero sus 2 libros son sobre Dogen y sobre el espíritu. Y el tema de la teología del espíritu, que es precisamente la clave para comprender que el nombre de Jesús es el que vive, y que el Cristo de Velázquez de Unamuno empieza precisamente con esa frase de San Juan: yo vivo, vosotros viviréis porque yo vivo. O sea, como veis, se han juntado todos estos temas. Eso nosotros le llamamos, el padre Kadawaki llamaba siempre una providencia, los budistas le llaman un en, que es esa interrelación que tanto le gusta repetir al Papa Francisco, de que todo está relacionado con todo. Tenemos, por lo tanto, este libro tuyo, que es Jesús el que vive, sí. El que vive. ¿Qué tratas de hacer con él? Bueno, tú con este libro ya estabas tú familiarizado, porque algunas cosas han aparecido en el blog, en que a lo largo de 10 años he estado repitiendo esa lectura evangélica, por una parte desde la vida, con ocasión de hechos de vida que te impactan profundamente, y por otra parte desde esa revisión de la hermenéutica, tanto histórica como literaria, y en el centro de todo eso es a leer la Biblia, como dice el padre Kadawaki, con el cuerpo entero, con cuerpo-espíritu. Es decir, leer la Biblia desde el espíritu, que el espíritu es la clave, o sea, la teología del espíritu, para todo lo que sean puentes entre Oriente y Occidente. Se dice mucho en plan de crítica, a veces, es que lo oriental es una cosa un poco difusa, pálida, a ver si estos son panteísmos, todo lo contrario. Y a la inversa, allí nos dicen, pero claro, en lo personal esto es demasiado antropomórfico. No, ni lo uno ni lo otro. El auténtico otro Oriente, que está más en el fondo tanto del oriental como del occidental, y que es el que hace falta para la cristología, es el que el espíritu, en el espíritu, se dice con Jesús al Padre Abba. En el espíritu se comprende la resurrección. Entonces, en este puente de Oriente y Occidente, la clave no es ni exagerar ciertos logos occidentales, ni exagerar ciertos cuasi monismos difusivos orientales. ¿Eso lo está teniendo en cuenta la teología occidental, la teología católica? Yo no lo sé. Lo que sé es que, por desgracia, los de allí, incluyéndonos a los que estamos en la Facultad de Teología y Filosofía, lo teníamos que haber tenido en cuenta mucho más, y creo que el único que se ha metido en esto a fondo y que ha hecho verdaderamente esta labor es el padre Kadawaki, pero esto es una opinión mía que quizás es un poco... O sea, en Japón no hemos hecho la inculturación que debería haberse hecho, y es una de las razones por las que nuestra presentación del cristianismo muy a menudo dice muy poco en otro contexto cultural. O sea, que lo que los jesuitas hicisteis en la China con Matteo Ricci... Pues eso está muy por hacer. Muy por hacer. Hay que decirlo francamente. Aunque, ¿pero en Japón o en la China sí y en Japón no?
Bueno, de la China yo no puedo hablar, pero en Japón está muy por hacer. Muy por hacer. Muy por hacer. Un caso, bueno, lo que hizo el padre Nomiya, este sí es conocido aquí en España, Nomiya Lasal, y el padre, entre los japoneses, el padre Kadowaki. Es muy meritorio. Y en esa línea sigues tú también. Bueno, ahí hace uno modestamente lo que puede. Yo digo, es esta modesta labor de traducción, que por otra parte, por eso te decía antes que gracias a las traducciones, esto de la traducción, en realidad, vivir la traducción de este tema del que vive al japonés y del tema del japonés al español, es vivir la experiencia que en filosofía se llama hermenéutica y en teología y espiritualidad es el discernimiento. Y claro, estos dos temas, este libro, todo el tema que es la hermenéutica. Cuando haces hermenéutica aquí se asustan, ¿no? Creo que lo comentabas tú cuando leíste por primera vez el capítulo sobre Caná de Galilea, y si en el capítulo de Naín quien resucita no es el hijo sino la viuda, dice, es que hay que pasar primero por la hermenéutica y luego el discernimiento. O sea, todos los problemas que ha tenido el Papa Francisco es que no le entienden que la línea por acá que va no es la de por oponerse a una cosa muy tradicional hacer otra muy revolucionaria, ni tampoco una tercera vía de hacer ahí unas componendas vaticanas, no, sino que va por una cuarta vía de discernir un proceso, dialogar, crear. ¿Qué es eso de eso es lo mejor de Amoris Laetitia? Me llamó mucho la atención lo de la cuarta vía o la vía intermedia. Claro. Que no es una tercera vía. Bueno, y es lo típico, lo más apropiado de este cuarto paso, y es lo que él dijo en los discursos durante el sínodo y todo, que no se trataba de que esta mayoría tradicionalista o que una mayoría reformista, o que entonces venga una tercera de estos, sí pero no, pero sí que es lo Vaticano, sino, no, y él les dijo repetidas veces que los dos se escuchen mutuamente y que no vengan a un punto medio de compromiso entre dos, sino que escuchándose mutuamente y influenciándose, transformándose mutuamente, ahora vamos hacia adelante, hacia una cuarta vía, que esa es la verdadera vía media, porque la tercera no es una vía, es un punto. Es el compromiso de los políticos en una negociación. Pero claro, ir a una cuarta vía supone meterse a dialogar, dejarse transformar y hacer esto caminando. Y queda por hacer. ¿Qué diferencia hay entre esa cuarta vía y la síntesis? No, bueno, si llaman síntesis yo cojo de la primera un poco, de la segunda un poco, y una dialéctica, pero estática. Si esa síntesis es estática, pues no has hecho más que un punto medio. Mira, tú estás aquí en el 1, este está en el 10, pues nos venimos los restos aquí hasta el 5, ya está. Cedemos de ambas partes y llegamos a un acuerdo. Pero es lo que están los políticos en todas las negociaciones. Y la próxima vez, en vez de hacer la negociación con este partido, la hago con el otro porque me conviene y tal, pero es un punto medio. No se mueve. La otra que seguimos en el anterior esquema. Tu esquema es nuevo, es una vía media. Claro, pero una vía que sea vía, camino. Una vía media no está hecha. Hay que caminar. No es voy a hablar contigo alrededor de esta mesa y nos ponemos de acuerdo en esto. No, sino voy a ir contigo caminando hacia adelante. Nos cogemos de la mano, aunque pensemos distinto, y caminamos por un mismo camino. Te escucho, y tú me escuchas. Me pongo en tu lugar, me dejo cambiar por ti, dejo que lo que tú dices me cambie, tú dejas también, y no vemos todavía cómo sale, y seguimos. Y entonces decía Papa Francisco, escucharnos así mutuamente y escuchar al Espíritu. Claro, esto no se puede hacer en política. Pero escuchar caminando. Caminando. Mientras vamos dando pasos. Caminando y avanzando. En la vida y avanzando. Pero claro, para esto tienes que reconocer la alteridad. Y reconocer la alteridad nos cuesta a todos mucho. En el caso de lo de Barcelona, independentistas, constitucionalistas, un lado y otro, no acaban de reconocer que sin la alteridad no se da el sí mismo de la mismidad. Y entonces reconocer la alteridad, dejarte cambiar por el otro y volver a seguir caminando, claro, esto en política prácticamente imposible. En ética habría que hacerlo, en el debate ético. La deliberación, que tan estupendamente nos habla siempre Diego Gracia. En espiritualidad es el discernimiento.
Esa palabra tan jesuita, claro, y es un camino que tanto nos cuesta entender. Claro, y a la hora de dialogar con el budismo, pues precisamente la vía media del Buda no es una síntesis de 1, 2 al 3, es un camino, aquello del óctuple sendero, que no se termina nunca y que te obliga a estar siempre dando un paso, negando lo anterior, dejando que te niegue, asumiendo el que tienes que, o sea, dejándote cambiar, dejándote llevar por el camino, como dicen. ¿Aplica ese esquema a la situación actual en la que se encuentra el Papa? Pues mira... Que se puede aplicar al amor y Leticia, se puede aplicar en general a la situación. Es decir, bueno, pues mira, algunos querían que él en la Amoris Leticia hubiera dicho un poco más, es decir, por ejemplo, este que es un detalle más secundario y no es tan importante, de lo que sea dar la comunión, lo estamos haciendo hace muchos años y sin hacer problema ninguno de ellos en muchos sitios. Que diga él, esto hasta ahora se había dicho que no, pero a partir de ahora se dice que sí, porque yo, si hubiera dicho eso, habría estado en la primera vía, como antes, solo que al revés. Si hubiera dicho simplemente, pues lo que dijo, es el ejemplo más típico. Esta misma discusión se tuvo en el Sínodo de la Familia, con Juan Pablo II. No llegaban a ponerse de acuerdo. Entonces, en la Familiaris Consortio, aquel famoso numerito, el número 84, pues empieza Juan Pablo diciendo la palabra principal que ha dicho ahora. Los casos de divorcio no hay dos iguales, son muchísimos, y hay que discernir. Que es lo que ha recogido ahora Francisco, diciendo, no digo nada. Y después de decir eso, empezó a decir, hay distintos casos, al decir eso, ya estaba contentando a los que querían un cambio que se esperaba. Al seguir diciendo que hay distintos casos y eso, y seguir matizando, bueno, pone algunas matizaciones y a la otra línea también. Y justo en el último párrafo, dice, bueno, y en algunos casos a estos no habría que obligarles a estos a que dejen este matrimonio y que vuelvan al anterior y tal, pueden seguir así. Y añade una frasecita que es tercera vía y lo estropea todo. Dice, con tal de que vivan como hermano y hermana. Dice, pues ya. Claro, ese es el ejemplo típico del punto medio. Dijo una frase que contentaba enormemente a los que estaban esperando. Ha dicho discernimiento y casos plurales. Y que en este caso es una cosa, en estos otros, y que hay que discernir. Luego empezó a poner, y es lo típico del sí, pero no, pero sí. Mira, va a salir ahora un libro próximamente en San Pablo. Me han pedido un capítulo sobre, con motivo de los 50 años de la Humanae Vitae, y tuve que escribir sobre este tema, que es el sí, pero no. O sea que y esto ha pasado con Pablo VI, ha pasado después con Ratzinger. ¿Se sienten obligados a hacer eso porque lo otro les expondría demasiado, sería demasiado? Pues no, o no hay audacia, o se tiene miedo, es lo más típico de este estilo de ir avanzando un paso, pero dos atrás, un paso. Porque el Papa sí insiste mucho en el discernimiento. Pues sí, pero sí. Y es muy típico de él, claro. Lo puso. Y por eso en el caso de la Amoris Leticia ha dado el paso, ese cuarto. Pero ese cuarto paso, que no sea un decir por orden y mando desde arriba y con toda claridad, esto que hasta os he dicho que no, ahora es que sí. Si hubiera dicho eso, entonces es volver al primero. Lo que ha dicho es, esto, no ha dicho, antes no se podía y ahora se puede. Ha dicho, esto se puede hacer y según los casos, pero la decisión, el llegar a que esto se puede, hay que llegar a eso en cada caso por un discernimiento de la persona y discernimiento acompañado. Y son las dos palabras claves que él dice, discernir y acompañamiento. Discernir y acompañar. O sea, la persona que es una tesis que tú mantienes desde hace muchos años. Claro. Y lo que quiere la persona que viene a consultar dice, no, dígame, padre, si esto se puede o no se puede. Dígame, esto es pecado o no es pecado. Si usted me dice que sí, pues no lo hago. O lo hago y después vengo a confesarme y ya es todo arreglado. Digo, no, esto, ve, usted en conciencia, ¿cómo lo ves? ¿Cómo está? Y entonces le ayudas, acompañas para que no sea el peligro de encerrarse en sí mismo. La persona, entonces esto supone que las dos personas, el que discierne y el que consulta, el que atiende la consulta, que las dos rezan, que oran, escuchan al Espíritu, que no se escuchaba muchas veces al Espíritu. Y esto sí lleva su tiempo también. Es un poco lo que viene a decir el Papa cuando dice que el tiempo es superior al espacio. Esa es la clave. Claro, ocupar espacios es muy fácil. Si él en el sínodo para ponerme yo hubiera sido partidario de la tercera vía, habría manipulado a unos cuantos cardenales por haber dicho, oye, díganle a nosotros que esto no se puede decir, díganle a estos que voten esto.
y habría conseguido que votasen una cosa intermedia que contentase a los dos. Pero no les dijo, escúchense, díganlo sin miedo, y lo más exagerado que digan no les va a reñir la congregación de la fe por decirlo. Y a los otros, los más tradicionalistas, díganlo también, y que los otros tengan en cuenta que hay algo que tener en cuenta en lo que ustedes están diciendo. Que se tomen ese... Y a continuación escuchen al Espíritu los dos y vayan sacando conclusiones. Eso es lo difícil, y ¿no? entonces les ha llevado, bueno, lo que ha salido en la Amoris Laetitia es mínimo si quieres, pero son unos primeros pasos de esa cuarta vía. Y entonces, basándonos en eso, yo la he tenido que presentar mucho ahí en Japón, bueno, basándonos en lo que dice en la Amoris Laetitia, bueno, podemos y debemos hacer en cada lugar, en cada sitio, este proceso que será distinto. Y algún obispo de África, otro obispo de Polonia, otro obispo de Estados Unidos, en su contexto dirá, es que aquí, dadas las circunstancias, este proceso se tiene que hacer de otra manera. Y no llegar, y por el mismo proceso es posible que se llegue a dos soluciones distintas. Y esto es lo que tantas veces hemos dicho hablando pues en la cátedra de bioética de Comilla, que hemos estado todos los años los seminarios aquellos con Diego Gracia y el padre Gafo sobre estos problemas de cuestiones de bioética, que un proceso de deliberación bien hecho no conduce a una solución única, sino a discernir la posibilidad de varias. Y después tiene uno que comprometerse sin tener siempre el 100% de seguridad, sino esto es el tema de la prudencia, del discernimiento, llegar a una decisión prudente y responsable, que no es lo mismo que una decisión matemáticamente 100% cierta y, además, impuesta desde arriba por una autoridad. Eso no significa caer en el relativismo, como dicen los talibanes. Pues no hay que tener ningún miedo, porque relatividad la habrá siempre, y no somos Dios ninguno. Y al poco tiempo después tenemos siempre que revisar, y habrá que revisar algunas de las decisiones que hemos tomado. Entonces ese miedo, ese pánico al relativismo, pues hay que quitárselo. Entonces la mayor dificultad para que el cristianismo entre en Japón es la impresión que produce de exclusivismo, de absolutismo, de en esto y esto, o sea, por miedo al relativismo. No, es una absoluta relatividad, una relatividad absoluta. Esto es en la hermenéutica, esto es en el discernimiento. En eso además viene un impulso de Roma en estos momentos. No es el dogmatismo, pero tampoco es el relativismo en el sentido de todo da lo mismo, todo vale. No. Es la absoluta relatividad o relatividad absoluta que aparecía en todas las tesis y en todos los capítulos de la obra de la metafísica de Gómez Cafarena o de la antropología de Andrés Tornos, que hemos estudiado antes del concilio. O sea que volvemos atrás, en ese sentido, en el buen sentido del término. Volvemos a recuperar las fuentes, el concilio. Lo que ha dicho la propuesta de Francisco, la hizo por primera vez, ya falleció, que en paz descanse, entonces no era todavía cardenal, el arzobispo Shirayanagi de Tokio, y le dijeron de parte de los cardenales de Curia, no diga esto, que en el sínodo no se puede hablar de este tema delante del Papa. Y aquella noche le invitaron Daniels de Bélgica, Hume de Inglaterra, otro de Alemania, tres cardenales le invitaron a cenar para consolarle. Y le dijeron, señor Shirayanagi, siga diciendo esto, que aquí en Europa no nos atrevemos a decirlo delante del Papa. Usted, como viene de allí, sigan diciéndolo porque esta propuesta hay que hacerla, y esto, pues, si no ahora, el Papa siguiente, alguien tendrá que cambiarlo. Fíjate, la intrahistoria. Esta nueva época, esta nueva primavera, ¿va a durar? ¿Tú crees que puede durar? Ojalá, pero vimos que comparado con esta, bueno, era inmensamente más fuerte y más... el estallido de la primavera de Juan XXIII, lo que fue. Pero después de eso, los compromisos que tuvo que hacer Pablo VI, en el artículo este sobre la Humanae Vitae lo he explicado un poco, en varias ocasiones intentó ir por esta cuarta vía y a última tuvo que dar marcha atrás. O sea, no se atrevía, ni el miedo a que estos van a decir esto, estos me van a decir... Y claro, en la Humanae Vitae dio marcha atrás. En la Evangelii Nuntiandi no. Y en la octogésima, el Pablo VI de la Evangelii Nuntiandi y de la Humanae Vitae es el Pablo VI que no condena la teología de la liberación a pesar de las presiones que había para que la condenara. Y que en vez de decir lleven mucho cuidado, sigan adelante pero con mucho cuidado, se atrevió a decir con el padre Arrupe, bueno, sí, lleven cuidado, pero sigan adelante.
Ahora, después de eso, vino Juan Pablo II, y con Ratzinger el sínodo de los 25 años del concilio, y ahí sí que y empezó ya mucho más fuerte Entonces, después de nuestro Papa Francisco, vendrá otro Pablo VI, vendrá otro Juan Pablo II. Lo segundo me da más miedo. Y así pero la historia ha pasado siempre así. No me extrañaría. La diferencia entre Juan XXIII y Francisco es que Juan XXIII y Pablo VI al principio contaban con el apoyo de la jerarquía, porque la jerarquía participó en el Vaticano II, sí, y la mayoría asumió las tesis del Vaticano II. Pero había presiones muy fuertes para que no salga Papa Pablo VI. Y Pablo VI hizo aquellas intervenciones suyas en el concilio, el tema de la contracepción, el tema del celibato opcional, el tema de la intervención en lo de la colegialidad, al retirarlos, fue esfuerzos para conseguir que al precio de ese sí pero no, que no fuese una simple mayoría de la mitad, sino que fuese una mayoría casi total, con excepción de unos pocos, la que votase sí a la Gaudium et Spes, y todo eso, porque claro, que de 2000, casi de 2000 y pico, excepto unas cuantas decenas, que todos los demás votan que sí, eso lo logra Pablo VI, dicho así, esto es excesivamente simplista resumirlo así, pero al precio de mucho. Incluso en los momentos más avanzados, el número 51 de Gaudium et Spes, sobre el tema el tema de la paternidad y maternidad responsable, pues a última hora se le añaden enmiendas, pequeñitas enmiendas, que te hacen la frase más difícil, más dura, y en un momento dado se la podrá utilizar para decir, no, si no cambia nada. Tuvo que hacer componendas, pero contaba con el apoyo de la jerarquía. En cambio, tú no ves a Francisco más solo a nivel jerárquico. Bueno, es que yo no tengo una percepción de todo el mundo entero. Claro, yo lo que vivo en Japón es que todos los obispos, a lo mejor exceptúas uno o dos, pero que me dicen, uy, esto es lo que estábamos esperando, ¿no? Ahora, no sé, en otros países, digo, de aquí de España yo ni conocemos, no tengo datos, ¿no? Ya. Lo que digo, de Alemania, lo que leo, pero que no. Yo no tengo una capacidad así para ver que todo el mundo. Decir que. Ahora, una reacción, por ejemplo, como la que hubo en todo el mundo entero cuando la Humanae Vitae, que incluso los episcopados más conservadores decían, bueno, pero esto del Papa hay que tomarlo y con estas condiciones, porque admitiéndote el disentimiento, un disentir de esa manera, yo no veo que lo haya habido ahora. O sea, los que han disentido, pues, creo que han sido poquísimos y. El tipo de disentimiento, sí, es mejor decir disentimiento o disentir, ¿no? Sí. El disenso ese que hubo hacia la Humanae Vitae, no creo que lo haya habido. O sea, que la recepción del Amoris Laetitia, no sé si estaré equivocado, tiene mejor percepción de todo esto en todo el mundo. El disenso ahora es más silencioso, pero ahí está. Es un disenso resistente. Es que en la Humanae Vitae es que era tan clarísimo que este disenso llega a todos los niveles, ¿no? Por eso vino después la represión a los teólogos y la represión a todo eso, pero aunque le reprimieran, el disenso ya estaba hecho. ¿La compañía está a fondo con el Papa? Bueno, yo estoy convencido. Lo primero de todo, que desde el primer día lo que escribió Nicolás, y ahora el padre Arturo lo mismo, vamos, totalmente, creo que es indiscutible, ¿no? En aquella época cuando el padre Arrupe, fíjate, antes de la Congregación General 34, ¿no? Aquellos grupos de jesuitas conservadores escribiendo aquellos manifiestos en contra y la gregoriana y todo aquello, eso ahora hoy día vamos ni por asomo, vamos, que yo sepa, ¿no? Yo no. ¿Arrupe puede ser santo? ¿O beato? Bueno, de los santos hemos dicho siempre, yo siempre he dicho en el Día de los Santos en la homilía, que ni están todos los que son, ni son todos los que están. Y lo segundo tenemos ejemplos, ¿no? Sí. Y en lo último, sobre la santidad, el Papa, último, esta exhortación, fíjate que es lo primero que dice, bueno, los santos no crees que son los santos beatificados, estos santos pueden ser tu abuelita o la vecina de al lado. Así que Francisco dice así como de paso una cosa, es como cuando después dice lo del demonio y todos los periodistas acaban natural, como eso tiene morbo, entonces digo, pues ha dicho que es un ser personal. No, si lo habláis eso despacio. Claro, ¿no ha dicho que es un ser personal? Sí, lo ha dicho, pero hay que entender el lenguaje. La frase más importante es cuando dice, no hay que creer en la posesión diabólica. Es decir, que el diablo, si existe como si no existe, da lo mismo.
Tanto si existe como si no existe. Bueno, supongo que si existe, poseer a una persona del diablo, eso es imposible. Que el poder de Dios es más fuerte que el poder del diablo. Y que entonces por eso. O sea, que niega la posesión. Niega la posesión. Que la posesión no puede darse. Que el diablo posea a una persona y sea más fuerte el diablo que Dios, y esa persona no puede hacer nada porque el diablo la ha poseído. No, eso no Luego puede se darse. carga el exorcismo y se carga toda esa. No. A ver. Lo que le dice es que entonces, si esta persona dice que está poseída y tiene eso, lo que necesita no es un exorcismo, es una bendición. Mira, yo he tenido un caso, he tenido más de uno, con esto de estar dedicado a la pastoral latinoamericana en Tokio. Y el mundo no voy a hablar ahora de eso, pero he tenido un caso concretamente de una persona que primero me llama por teléfono a decirme: padre, tengo que pedirle un favor, pero antes quiero hacer una pregunta. ¿Usted cree en el demonio? Bueno, ante una pregunta como esa, la trampa es decir: pues si le digo que sí, o si digo que no, ¿qué es esto? O si le digo que no, y pues voy a decirle que yo creo en Dios. No, espera, digo, ¿por qué me pregunta usted eso? Dice: es que yo estoy poseída en mi familia. Dicen unos que lo que tengo es un problema psicológico, que tengo que ir al psiquiatra. Dices, y otra persona de mi familia dice: no, tú estás poseída, te necesitas un exorcismo. Y un cura y me ha dicho: esto son tonterías, no hay que creer en el demonio. Y yo le he dicho: bueno, muy bien, pero a mí esto no se me quita. Entonces estoy buscando uno que crea en el demonio para que me haga un exorcismo. Así me dice. Bueno. Entonces ahora ya me aclara usted no ha venido a preguntarme si creo en el demonio, que eso no cuenta, es una cosa muy secundaria. Usted ha venido para que le ayude. Usted está padeciendo un mal y usted quiere librarse de él. Pues sí, claro que la puede ayudar. Y usted ha venido para pedirme un exorcismo. No, usted no necesita un exorcismo, porque un exorcismo sería que usted está poseída por el demonio, como esto es un poder tan... pues a ese hay que expulsarlo, haciendo un exorcismo. Pero no, usted lo que necesita es una bendición. Usted necesita creer en Dios usted y creer en Dios yo. Si usted cree en Dios, y yo también creo en Dios, claro, entonces yo le puedo dar a usted una bendición de parte de Dios. Si a eso le llamamos exorcismo, bueno, pues muy bien, pero... una bendición. Yo le puse la bendición de parte de Dios, pero para eso hacer... Y esto es lo que era en el Evangelio, en todas las curaciones. ¿Te salió bien en ese caso concreto? Esa persona está viniendo. ¿Sigue viniendo? Sí. No le dije: bueno, si lo suyo es del demonio o es del psiquiatra, da lo mismo. O sea, supongamos que no es del demonio, que es del psiquiatra. Bueno, pero el psiquiatra también le va a ayudar a usted, pero necesita que usted se ayude también. Usted necesita tener confianza. Usted que es creyente, tiene fe en Dios. Entonces usted y yo podemos rezar juntos para que usted se libre de esto. Usted va a ir mañana, le han dicho que vaya a este psiquiatra, bueno, vamos a rezar juntos para que le ayudes. O no va a ir al psiquiatra y decir: bueno, y si esto es el demonio, pues, si es el demonio, pero usted cree que no hay ningún poder más fuerte que el poder de Dios, ¿sí? Pues si usted cree eso, Jesús dice: tu fe te salva. Y Jesús, cuando cura a una persona, dice: no te he curado yo con magia, que es lo que sería un exorcismo. Jesús no hace magia. Dice: si tú tienes fe, Señor, si quieres puedes curarme. Entonces si tienes fe yo puedo curarte. Pero para eso Jesús dice: tengo que tener fe yo también. Entonces, si tú, José Manuel, y yo, Juan, tenemos fe en el poder de Dios más fuerte que podemos, ¿no? Tú y yo podemos dar bendiciones a esta persona sin preguntar si es demonio o si es cuestión del psiquiatra. Usted está sufriendo. Pero por el momento sigue rezando con ella y no se ha curado, digamos. No, esto fue solo un par de veces. Después otras veces no ha vuelto, pero sigue viniendo. No sé yo ahora, no voy a dar más detalles por esas cosas de la privacidad, pero quiero decir que la primera vez que vino era una cosa que parecía que esto, si no es un exorcismo, esto no es problema de exorcismo. Aunque no sea tanto si existe como si no existe. Entonces, yo no estoy obligado a creer que existe, porque eso sería, en el credo no dice creo en la existencia del demonio, creo en Dios. Entonces, y lo de un ser personal, eso tiene una explicación sencilla. Es que lo que dice esa frase es que tanto ángeles como demonios, si existen, no hay que meterse en si existen o no existen. Si existen, no serán nunca divinidades buenas o divinidades malas, Los ángeles, divinidades buenas, divinidades malas puestas al lado del poder de Dios como contrincantes con él.
O sea, que si el demonio existe, no es un Dios malo. Todas estas... Ya. Que cuando surgen en la... Pero dice que es un ser personal. Sí, lo dice con esa frase, muy bien, sí. Y a lo mejor hubiera sido mejor que no lo dijera con esa, pienso yo. Y Picaza. Sí. Picaza hizo un artículo diciendo que cree que no se puede decir que el diablo sea un ser tampoco personal. Estoy obligado a demostrar que no existe, ¿no? Yo tampoco puedo decir eso, o sea... Yo no diría, no, el demonio no existe, no, yo digo, yo no sé si existe o no existe, o sea, no puedo decir, creo que existe. No existe, pero aunque existiera, no puede poseer a nadie. Oye, y las frases del Evangelio a propósito de eso, que hablan del infierno como el espacio de las llamas. Bueno, todo esto es hermenéutica, todo eso y nos llevaría muy lejos, pero todo eso sabemos que todo eso hay que saber leer. Y el 90% de la Biblia, si no tenemos sentido de lo que son los símbolos, de lo que es la hermenéutica, de lo que es interpretar y de lo que es el lenguaje poético y todo demás. O sea, claro, que no hay dogma de fe. No, en absoluto, nada de eso. Otra cosa... Y cuando decimos descendió a los infiernos en el credo. No, mira, Ratzinger te lo explica en su introducción al cristianismo perfectamente. Dice una manera de reinterpretar esta frase, es decir, que murió no haciendo una ficción, sino murió y que te murió de verdad. En el marco mitopoético, narrativo, de aquellas narraciones de los que murieron antes de Jesús, entonces estarían en el limbo santos esperando a que él resucitara. Bueno, pues admitiendo ese marco poético, prescinde de si existe o no, en ese marco, pues claro, hay que decir, pues al resucitar bajará primero allí a saludarlos a ellos. Bueno, muy bien, y tiene sentido en ese marco, pero esto es una narración. O sea, hay que empezar por esa lectura, por eso decía antes la hermenéutica, por desmontar todo eso y aprender a leer. Eso nos cuesta mucho. Si no tienes hermenéutica, este libro todo entero no. Claro. Esa hermenéutica no es más que uno de los 4 puntos en esto. Porque habrás visto que en este libro, bueno, en la otra entrevista por escrito está más detallado, que tienes la primera parte muy vivencial, o sea, un hecho de vida, que a la luz de ese hecho de vida tú ves de otra manera un pasaje evangélico. El segundo es la historia. O sea, hay una parte que es histórica y otra que es literaria. Entonces, estos dos, pero luego hay una cuarta, que es decir, y esto hay que leerlo con el espíritu en que se escribió. Aquí hay mucho que es poesía, pero poesía en el mejor sentido de la palabra. Y esa poesía está inspirada por el espíritu. Entonces tienes que leerlo con el espíritu con que se escribió. Lo lees así y sale, al conjuntarse esta lectura en el espíritu con esa lectura desde la vida, que era la primera, es cuando salen cada uno de los capítulos de este libro. Por eso ahora visto que en este libro cada capítulo tiene una entradilla arriba, que es el texto, por ejemplo, el texto del ángel de la Anunciación, pero está retraducido usando mucho al padre Alonso Seckel. Y después viene una entradilla, disculpa mi resfriado, otra entradilla que es en cursiva entre corchetes. Y esos son recortes del diario del autor. Algo que ocurrió un día y esa noche dije, esto que ha pasado hoy me ha dado que pensar. Y entonces, a la luz de ese hecho, el capítulo cuenta una narración que es contar un pasaje evangélico, pero renarrándolo de otra manera. Por ejemplo, cuento lo de Maús como que no eran 2 solo, sino que iban 2 mujeres y 2 hombres. Y luego a la hora de partir el pan, pues es una de ellas la que lo parte, digamos que estaba concelebrando. En fin, pero esto es narrativo, ¿no? Esto no es que lo de Maús pasó de esa manera, pero es decir la verdad a través de la ficción. Bueno, pues pasa eso, vas al capítulo de la concepción virginal, del nacimiento virginal, y en la entradilla ves que pone del diario, ponen todas fechas, o sea, de mi diario, el día tanto de 1980 y tantos, estaba yo en Murcia teniendo una charla con un grupo de matrimonios y una pareja de ellos me empieza con toda franqueza delante de los demás: el día que yo dudé de mi esposa, a lo mejor el niño que viene no ha sido mío, mientras yo estaba fuera a lo mejor es de, ¿no? Y después, claro, resulta que el niño era mío, totalmente mío, y además se me parece en todo, ¿no? Y un día, pues, por primera vez le digo a mi esposa, pues mira, en aquella ocasión yo estuve dudando, tal, me tienes que perdonar, porque yo... Claro, cuando esta pareja ha dicho eso delante de todos y hemos hablado,
y tocaba aquel día el pasaje ese de las dudas de José. Claro, esto es la vida. Estas personas que tienen experiencia de la vida matrimonial, de lo que es la vida y todo, han hablado de eso. Y yo ese día por la noche, cuando vuelo como todas las noches, a la hora de hacer el examen de conciencia y de rezar un poco antes de acostarme, apuntas en tu diario que, oye, esto que han dicho, a la luz de esto que han dicho ellos, entiendo yo ahora la profundidad de aquel pasaje y lo que es el nacimiento virginal. Y entonces en la siguiente charla a ellos les hablo de que vuestros hijos, lo mismo que Jesús, han nacido de vosotros, Jesús, de María y José, y del Espíritu Santo. Y que a la luz de lo que pasa con Jesús se entiende lo que ha pasado con el nacimiento de vuestros hijos. Bueno, ese hecho de vida ilumina esos 2 capítulos míos, que son los más de punta, en los que trato que la virginidad no es incompatible con el dar a luz, y con el que sean José y María, padre y madre de Jesús, como tu padre y madre y los míos, no solo no es incompatible, sino que llevan la virginidad a plenitud. Y eso te sigue poniendo en el foco de los talibanes. ¿Han dejado de molestarte? ¿Para qué preocuparse de los talibanes? No. Si los talibanes es como ETA, ¿no? que eso es hacerles propaganda, olvídate. Porque siempre habrá. Bueno, eso lo sabrá siempre. A los talibanes los tendréis siempre entre vosotros. Háblame un poco del segundo libro. El segundo libro es muy especial. Es lo del Cristo de Velázquez. Es un libro en japonés que se abre, lógicamente, aquí por la izquierda, ¿no? Esta es la contraportada, esta es la portada, que sería al revés para nosotros. Que han tenido la intuición. Yo escribí el comentario, ¿no? Y al ver que mi comentario es de la noche al alba, porque todo el Cristo de Velázquez es el tema muerte, vida, es la resurrección. El Cristo de Velázquez no está muerto, pero tampoco es un moribundo. Si fuera un moribundo estaría retorcido, como tantos Cristos. El poema de Unamuno. El Cristo de Velázquez y el poema. Eso es. O sea, el cuadro de Unamuno en el poema ha captado que el Cristo de Velázquez es un Cristo resucitado. Y ese negro del fondo y esa melena, tu abundosa cabellera negra de Nazareno, son resplandecientes. Conforme vas viendo el cuadro poco a poco y vas avanzando en la lectura del poema, pasas y utiliza Unamuno frases de San Juan de la Cruz, de la noche oscura a la noche sosegada, a la soledad sonora. Por esto a los del Zen, cuando lo leen, les encanta. Y es todo un poema que aquí dice: ay Cristo, sin ti nacemos para morir, contigo morimos para nacer. Y empezó el poema de Unamuno diciendo la frase de San Juan: vivo, vosotros viviréis porque yo vivo. Y le da las gracias a Velázquez. Bueno, pues tuvo la intuición el señor Sigio, que ahora te explicaré, es un personaje tremendamente unamuniano, de hacer esa foto. ¿Cómo se llama esto? En negativo, ¿no? Es un negativo, para que resulte, pues mira, el blanco, como en esta la cruz tiene esta sin Cristo, pero esto es blanco. Esta cruz y esta cruz no es por la cruz a la resurrección, sino la cruz misma es la resurrección. No hay que esperar al tercer día. Eso es. Y lo que haces tú es hacer un comentario. Un comentario a esto. Y entonces comparo. Al poema de Unamuno. Comparo el Cristo, que el poema de Unamuno ha captado esto, y lo ha captado en un lenguaje, todas esas imágenes del cuerpo, la imagen de la luna, ¿no? Dios Padre, el sol se refleja en la luna, el cuerpo blanco de Cristo, esta imagen. Bueno, eso es larguísimo, toda esa imaginación de todo, va recorriendo todas las partes del cuerpo, esto de el hombre que nos hace hombres nuevos, o sea, pero toda esa cristología está muy hecha desde el espíritu. Y claro, como eso es lo que nos hace falta al estar no dialogando lo oriental con lo occidental, sino yendo más allá del diálogo. El promotor de esto, que escribe el prólogo, este señor Sigio, que es un filósofo, un empresario de biotecnología y director de una galería de arte, que desde sus días universitarios ha leído los 5 volúmenes de obras de Unamuno que tradujimos los jesuitas de la Universidad Sofía allá por los años 70. En esa edición no estaba incluido el Cristo de Velázquez. Pensábamos que no habría quien lo pudiera traducir. Este señor dice, esto lo ponemos de esta manera para que resulte este blanco y esta imagen de la resurrección que has dado tú aquí. Bueno, pero es que no para aquí la cosa. Resulta que este señor, de hecho, que además de ser poeta, tiene muchos libros de poesía y libros sobre filosofía de la vida.
es el director de una galería de arte en la que expone, el año pasado están expuestos, los cuadros del pintor Toshima Yasumasa, que es un pintor japonés ya fallecido que pasó 20 y tantos años en el Albaicín, viviendo muy ascéticamente, muy pobremente, pintando allí, enamorado de Granada, de Goya, de Velázquez. Ha estado también en Salamanca, en Valencia. Iba a la tabernilla a hablar con la gente del pueblo y pintaba retratos del hombre y la mujer típicos del pueblo. Cuando había las procesiones de Santa, él decía: yo soy sintoísta, pero vibro con esto. Y iba de vez en cuando a misa, sin ser ni católico ni budista. Bueno, las pinturas de este, cuando él fallece, las compra todas este empresario, y monta en su galería para exponerlas. Los últimos que expone, el retrato que parece hecho por Goya, del retrato de más madurez, el retrato de este señor Sigio por parte del pintor, le pone el pintor como epígrafe un verso de Unamuno de los últimos días antes de morir, en el que habla del nirvana. O sea, claro, cuando todo a mí un cúmulo de circunstancias que se dan. Pues resulta que cuando este señor, que está ahora para sacarlo del Cristo de Velázquez, porque con motivo de los 800 años de la Universidad de Salamanca va a haber una exposición de las pinturas de este Toshima en Salamanca, y en Tokio al mismo tiempo se va a hacer una exposición de cosas relativa a Unamuno, pregunta, es decir, para que nos ayuden a traducir el Cristo de Velázquez. Y hombre, pues ya falleció Matáis, el padre Matáis, que fue el que hizo conmigo todo lo de Unamuno en el año 70, y Masia no está ahora aquí, estaba en España. No, si Masia ha vuelto a estar por aquí en Japón. Y la hija de este señor, que es estudiante de nuestra Facultad de Teología, viene a verme y dice: mi padre, ¿quién es usted? Y entonces me piden que les ayude a la traductora, y todo eso ha ocurrido durante el año pasado, que es el mismo año en que estamos traduciendo al español las obras del padre Kadewaki. Y se nos junta todo eso en el único tema y la única palabra, que es que el nombre de Cristo es el que vive. Que vive. Que es como se llama a Cristo en el Apocalipsis. Y es el tema ese que en la frase clave de Unamuno dice: sin ti, Cristo, nacemos para morir. Sin ti, pues contigo morimos para nacer. Y entonces, mira, Unamuno decía que él era una especie de predicador laico. Digo, a decir, un tiempo quería ser misionero. Digo, pues al cabo de los años ha resultado ser misionero en Japón don Miguel de Unamuno. Sí, señor. Vamos terminando. Una cuestión muy de actualidad y ya terminamos. Lo de la manada, ¿qué te parece? La sentencia, todo lo que ha traído consigo. Yo he seguido tampoco, apenas, pues claro, cuando estás ocupado con mil cosas, por los titulares, si la sentencia, que se ha criticado aquí que la sentencia era demasiado blanda, o que no. Se ha criticado que el movimiento que está habiendo en todo eso, criticando un poco eso, ha sido, y sobre todo el voto. Sí. Pues en esto, como en otros temas, yo de aquí no podría decir que las cosas, los detalles concretos, no lo sé, pero casos parecidos, pensando, por ejemplo, unos en la India, otros en Japón, lo más frecuente es que ocurra eso en las sentencias, en muchas partes. O sea, en estos temas, como también en otros temas que estoy tocando, en el tema de la pena de muerte, en ese me he implicado más, pero que hay mucho por hacer en el decir, el agarrarse, bueno, pues como la ley, lo legislado es tal, pero es que en muchísimos de estos temas hay que empezar por cuestionar que la ley y los procedimientos de hacerla cumplir tienen que ser cuestionados muchas veces. O sea, fíjate, cuando todo esto de independencia, esto es parte de la, y esto, como esto es la ley, bueno, espérate, enarbolamos a veces la bandera de lo legal, pero en el caso en que estemos, ¿hay algo en lo legal que tenga que ser cuestionado? ¿No? En Japón, con la Constitución, en otros sitios, cuando uno enarbola, como esto es lo que está escrito, y como al aplicarlo esto, según estos datos, según estas pruebas, bueno, tanto lo que prescriben las leyes como los procedimientos para aplicarlas no son algo automático. Es decir,
Eso, esto no se puede cuestionar nunca. Uh-huh. Es que le digo esto porque en Japón muchas veces, cuando estuvimos defendiendo a los coreanos nacidos en Japón, que no tenían derecho a tener la nacionalidad, y se estaba discutiendo aquello cuando les obligaban a poner las huellas dactilares y tal, y los que les defendíamos nos decían enseguida, no, la ley es la ley. Si aquí hay una cosa, entonces bueno, sí, pero ¿y si esa ley tiene elementos cuestionables? Pues los especialistas y de la manera de vida, pero que decir lo que está escrito es incuestionable, y como el procedimiento para dar una prueba es este y este, si ha seguido ese procedimiento, luego está bien, bueno, espérate. Y por eso hay siempre en todas las cosas las apelaciones, ir de un tribunal a otro, llegar a un tribunal supremo. Deben intervenir. Esto en el derecho existe siempre, ¿no? ¿A tu juicio deben intervenir en este tipo de temas tan escabrosos los obispos? ¿Tienen que hacer oír su palabra? ¿Han pasado con absoluto silencio ante un caso que ha traído alarma social? Yo no soy partidario, digo, ni de... No, o sea, pero que se intervienen, que no sea... Porque sobre este caso la Iglesia dice esto, no, que como grupo de opinión, junto con otros grupos de opinión, tienen derecho, pueden y deben, pero no que la postura de la Iglesia es eso. No, eso tiene que decirse no como Iglesia, sino como ética. O sea que los creyentes, fíjate, el caso concreto, cuando en Justicia y Paz en Japón nos estamos pidiendo la abolición de la pena de muerte. Cada vez que hay una ejecución, escribimos una carta, como estoy yo encargado de esa sección, pues la firmo yo en representación del obispo encargado de esta sección, y la enviamos al primer ministro y al ministro de Justicia. Entonces siempre empezamos diciendo, como defensores de los derechos humanos, o sea, como grupo, junto con Amnistía Internacional, junto con los grupos de ONGs, junto con los grupos cívicos, sin vinculación especial con un determinado partido político, sino como grupos de opinión en favor de los humanos, por estas razones, que son válidas para todos esos grupos, pedimos esto. Y después en la segunda parte decimos, y además, en el caso concreto de nuestro grupo, como somos un grupo religioso que respeta todas las distancias de Iglesia y Estado, no se inmiscuyen, no imponen nada, pero como este grupo tenemos además una motivación muy fuerte para decir eso, que lo dicen también los otros grupos. O sea que no es que decimos una cosa totalmente distinta y lo decimos como Iglesia y además lo imponemos, no. Eso yo creo que aquí en España, me temo que aquí no se entiende tanto cuando hablan como cuando no hablan. Cuando hace ya años un famoso cierto obispillo que no vamos a mencionar, en cuanto el gobierno dice una cosa, decía, esta ley del gobierno es tal, va a contratar. No. Si a la hora de esa ley, distintos grupos de opinión, por ejemplo, el Consejo de Universidades, los rectores de universidades, un grupo de Amnistía Internacional, distintos grupos, pues presentan su opinión como grupos de opinión en esta sociedad democrática, y que los parlamentarios cuando discutan tengan en cuenta que estos grupos han dado estas opiniones. Lo que pasa es que aquí el silencio se interpreta como un no apoyo a la mujer, sí. Y a la mujer en esa ocasión. En esas ocasiones tan violentas y tan de abusos, en ese caso deberían hacerlo, pero que no, bueno, y lo hacen en otras ocasiones, ¿no? Pero que al hacerlo se haga no dando razones de por qué mi Iglesia tiene esta postura o esto, sino porque aunque no fuésemos Iglesia, aunque no fuéramos eso, por derechos humanos que está la gente en la calle, es decir, las razones que sea por eso, algunos eclesiásticos, porque es que cuando estás en las cuestiones, cuando el aborto, cuando todos esos temas, la manera de decirlo era como la Iglesia, como esta es la postura de la Iglesia, entonces te dicen, bueno, pues prohíbeselo tú a los tuyos de Iglesia, pero no nos digan, decir, no, si esto no lo decimos como Iglesia. Lo que pasa es que alguien dice que cómo van a salir defendiendo a la mujer cuando la cuestión de la mujer es una asignatura pendiente en la propia institución. Claro, eso, dentro de por ahí habría que empezar, ¿no? Y a ver si es pendiente, ¿no? Seguirá pendiente pero todavía. Que esto de querer... mira, en Japón con el tema de las nucleares, pues ya han hablado los obispos y muy fuerte, ¿no? Pero han hablado, pues sumándose a los otros grupos democráticos que están oponiéndose también. No por razones de porque la Iglesia Católica como un grupo de presión o como un lobby para esto, ¿verdad? Porque es que aquí, si no, entonces van a intervenir de esa manera en otros temas, como intervenían cuando se oponían a la ley de reproducción asistida o cuando se oponían a la ley de tecnologías de la vida, etcétera, claro. ¿Verdad? Y eso es propio de una Iglesia que no se resigna
a haber perdido peso social. Peso social y prestigio y poder. Muchísimas gracias, Juan. Bueno, tienes que venir más a menudo. Vamos por las ramas. Más a menudo. Gracias a ti. Muchas gracias. Y nada, muchas gracias.